Sé que suena loco, pero recuerdo exactamente el sonido que hizo el cielo antes de lanzarme por los aires, como una hoja seca. El viento aullaba como un lobo perdido, y las gruesas gotas me golpeaban la cara como guijarros. Intenté correr, juro que lo hice, pero lo siguiente que supe fue que el suelo desapareció bajo mis pies. Salí volando lejos. El tiempo pareció detenerse. Mi cuerpo giraba en el aire, y solo podía pensar, así termina todo. Así. No fue el miedo a la muerte lo que me detuvo. Fue el dolor de no haberme despedido. El dolor de imaginar a mi hija recibiendo la noticia. Pero algo que no puedo explicar, detuvo mi caída. Y fue allí, entre truenos y una fuerza invisible, que comprendí que aún no era mi hora. Y si crees que fue solo suerte, espera a oír el resto. Esa mañana empezó de forma extraña. El cielo estaba pesado. Los pájaros callaban. Una opresión en el pecho. Le dije a mi marido que no saliéramos, pero él solo se rió y dijo: solo es lluvia, Lourdes. Pero no era lluvia. Era más que eso. Era como si el mundo se hubiera sacudido por algo más grande. Cuando llegó la tormenta sentí como si el cielo entero se derrumbara. Árboles se partieron, coches flotaron, techos volaron, y me quedé allí, sin poder reaccionar, hasta que una ráfaga de viento me arrancó del suelo. Vi mi cuerpo volar. Sentí que mi alma quería escapar. Y en medio de todo, tuve una extraña certeza de que alguien o algo me sostenía. No sé si crees en ángeles, en el destino o en milagros, pero lo que experimenté no fue solo viento, fue espiritual, y lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que me salvó, nadie lo puede explicar. Tengo 72 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Granada, en Andalucía. Toda mi vida he sido una mujer sencilla, con las manos llenas de trabajo y el corazón lleno de historias. Pero hay un día que jamás olvidaré, el día en que la tormenta me arrastró lejos y pensé que mi vida iba a terminar allí mismo. En medio del caos era un martes por la mañana, como cualquier otro, aunque el cielo ya mostraba señales de que no sería un día común. El aire estaba pesado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Miré hacia la ventana de mi casa en la calle San Juan, donde he vivido más de 50 años. Las nubes eran negras y amenazantes, y el viento comenzó a azotar con fuerza los olivos que rodean mi pequeño jardín. Yo no soy de las personas que se asustan fácilmente, pero aquel día había una extraña sensación en el pecho, una especie de aviso. Decidí salir a la plaza para comprar pan fresco y algo de leche. Me puse mi abrigo azul marino, el que tejió mi madre cuando yo tenía 20 años, y salí caminando con paso firme, aunque algo preocupado por la tormenta que se acercaba. Apenas crucé la plaza, el cielo comenzó a descargar un aguacero brutal. Las gotas caían tan fuerte que parecían martillazos sobre el pavimento. La gente corría buscando refugio, pero yo quise llegar rápido a casa. De repente, el viento subió a una furia indescriptible. Las ramas de los árboles se doblaban, los toldos de las tiendas se rompían, y un ruido ensordecedor llenaba el aire. Fue entonces cuando todo se volvió un torbellino. Una ráfaga violenta me levantó los pies del suelo. Recuerdo que sentí el aire como un puño apretado contra mi cuerpo. Grité, pero el viento se llevó mi voz. El mundo giró y giró, y la tierra desapareció bajo mis pies. Sentí que volaba sin control, como una hoja que el otoño arrastra sin destino. En esos segundos, que parecieron eternos, pensé en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Pensé en la comida que había dejado en la mesa y en la casa que podría perder. Todo, pensé. ¿Es así como termina todo? ¿Este será el fin de mi historia? No sentí miedo, sentí una tristeza profunda, como si estuviera a punto de cerrar un libro que aún no estaba listo para terminar. Y entonces, algo inesperado ocurrió. En medio de aquel caos, sentí una fuerza invisible que me detuvo. No sé si fue un ángel, una mano de Dios, o simplemente la voluntad de seguir viviendo. Lo único que sé es que caí sobre un montón de ramas y tierra. Amortiguando mi caída, estaba Jarida. Sí,
con rasguños y el cuerpo dolorido, pero viva. Cuando levanté la vista, vi a los vecinos corriendo hacia mí, con caras de horror, y alivio. Me ayudaron a sentarme y me envolvieron con una manta que alguien había traído. Nunca imaginé que esa tormenta, que parecía un enemigo feroz, fuera la que me diera una segunda oportunidad. Todavía hoy, cuando recuerdo ese día, siento que el viento me habló, que me llevó lejos para enseñarme que la vida puede ser frágil, pero también milagrosa en sí. Estás viendo este video, quiero que sepas que no importa cuán fuerte sea la tormenta que te golpee, siempre hay esperanza para levantarse. Yo soy la prueba viva de que a veces, justo cuando pensamos que todo termina, comienza algo nuevo después de aquella tormenta que parecía haber arrancado mi vida de raíz. Todo en mí comenzó a cambiar. No fue solo el cuerpo lo que sufrió, que, por cierto, tardó meses en sanar, sino el alma. Algo dentro de mí despertó, como si aquel viento no solo me hubiera lanzado lejos, sino también me hubiera llevado hacia una nueva vida. Cuando me desperté en el hospital de Granada, rodeada por el ruido constante de máquinas y voces apresuradas, no entendía bien dónde estaba. Tenía los brazos vendados, y cada movimiento me dolía, como si el tormento de la caída aún habitara en mi piel. Pero lo peor no eran las heridas físicas. Lo peor era la incertidumbre. Los médicos me decían que había tenido suerte, pero que podía haber sido mucho peor. Y yo solo pensaba, ¿qué clase de suerte es esta? Porque yo, mis hijos, Ana y Miguel, no dejaron de visitarme. Sus caras mezclaban el alivio con el miedo. Me tomaban las manos y me decían que estaba viva, que eso era un milagro, pero yo sentía que no era suficiente, porque cuando estaba sola, mi mente se llenaba de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué aquella tormenta había elegido justo ese momento para atraparme? ¿Qué mensaje me quería dar? Pasaron los días y las noches en la cama del hospital, y una cosa me quedó clara: no iba a ser la misma mujer que antes. El viento me había arrancado de mi vida cotidiana, pero también me había sacudido por dentro. Empecé a recordar cosas que hacía años tenía olvidadas. Momentos de mi niñez en el pueblo de Almuñécar, las risas con mis hermanas, las tardes en la plaza con mi padre contándome historias. Aquellos recuerdos eran como luces en la oscuridad, y me hicieron entender que la vida no es solo sobrevivir, sino también vivir con el corazón abierto. Fue entonces que comencé a escribir. No sabía bien por qué, pero sentía la necesidad de poner en palabras todo lo que sentía, todo lo que veía en mis sueños y en mis recuerdos. Cada página que escribía era como un paso más hacia la sanación, como si el viento que me había llevado lejos también me estuviera guiando hacia la paz. A mis amigas en el pueblo decían que estaba cambiando, que parecía más sabia, más serena. Yo les decía que no era magia, solo era entender que la vida puede darnos golpes muy duros, pero también enseñarnos a levantarnos con más fuerza. Una vez, en una de esas tardes de otoño, mientras miraba el sol caer detrás de Sierra Nevada, entendí que la tormenta no solo me había alejado de la tierra, sino que también me había acercado a algo más grande que yo. Sentí una presencia cálida, como un abrazo invisible, que me dijo que todavía había mucho por vivir, por amar, por compartir. Y aquí estoy, compartiendo mi historia contigo, porque sé que hay personas que están luchando contra sus propias tormentas, que sienten que la vida les ha arrojado lejos sin razón. Quiero que sepas que no estás solo, que aunque el viento parezca querer acabar contigo, siempre hay una mano, una luz, una fuerza que te sostiene. Después de salir del hospital, mi vida no volvió a ser la misma. Por fuera, intentaba mostrarme fuerte, como siempre lo había hecho, pero por dentro había un silencio que me envolvía, un vacío que ni el bullicio del pueblo, ni las voces de mis hijos podían llenar. Era como si el viento me hubiera llevado, no solo lejos físicamente, sino también a un lugar dentro de mí que no conocía, un lugar oscuro y callado. Recuerdo esos días en casa, en la pequeña casita de calle San Juan, donde había vivido tantos años. Las paredes, que antes me acogían, con su calor,
parecían ahora testigos mudos de mi batalla interior. Miraba las fotos en el salón, mi esposo José, ya fallecido hacía algunos años, mis hijos de pequeños, y me preguntaba cómo podía seguir adelante sin él a mi lado, sin la fuerza que siempre había sentido a su lado. A la tormenta que me golpeó. Fue terrible, sí, pero el silencio después de ella fue aún más difícil. No podía dormir bien, y cuando lograba cerrar los ojos, mi mente revivía una y otra vez el momento de la caída, el viento arrastrándome sin control. Sentía un cansancio profundo, como si mi alma hubiera sido sacudida hasta el último rincón. Fue en ese silencio que empecé a buscar respuestas. Caminaba por las calles de Granada, lentamente, observando a la gente, sintiendo el viento en la cara, recordando el momento en que me había llevado. Cada ráfaga me recordaba la tormenta, pero también me daba una extraña sensación de vida, de movimiento, de que todo sigue a pesar de las caídas. En una de esas caminatas conocí a don Manuel, un hombre mayor que vendía flores en el mercado. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Me dijo: Lola, la tormenta puede llevarte lejos, pero el viento siempre te regresa a casa, y con él trae enseñanzas que el alma necesita para crecer. Esas palabras resonaron en mí como una verdad profunda. Empecé a entender que el silencio que sentía no era vacío, sino un espacio para reconstruirme, para escuchar lo que mi corazón tenía para decir. El proceso fue lento y doloroso. Hubo noches de lágrimas silenciosas y mañanas en las que parecía no tener fuerzas para seguir. Pero poco a poco, ese silencio se fue llenando de nuevas certezas, de una calma que no había conocido en años andos. Mientras el viento seguía soplando afuera, dentro de mí comenzó a crecer una nueva vida, la vida que la tormenta no pudo arrebatarme, la vida que ahora quería vivir con más intensidad, con más amor, con más gratitud. Sé que muchos ven el silencio como un castigo, pero yo aprendí que es un regalo, un espacio sagrado para escuchar, el latido verdadero del alma. Y ese latido me dijo que aún hay mucho por vivir, por soñar, por compartir. Después de haber vivido aquella caída terrible y el largo silencio que la siguió, descubrí algo que nunca imaginé que me sostendría: la fuerza de mi fe, no una fe ciega ni superficial, sino una fe que se fue forjando en cada momento oscuro, en cada lágrima silenciosa, en cada oración que salía desde lo más profundo de mi ser. Crecí en un hogar humilde, en las faldas de Sierra Nevada, donde la iglesia del pueblo era el corazón de la comunidad. Mi madre, una mujer de manos ásperas, pero corazón suave, me enseñó desde niña a confiar en Dios, pero con los años, como suele pasar, esa fe se volvió rutina, una costumbre, más que una verdadera llama que iluminara mi alma. Todo cambió. Después de la tormenta, recuerdo aquella madrugada, después de regresar a casa, cuando el dolor físico aún me recordaba lo frágil que soy, y la tristeza me oprimía el pecho. Me senté en la silla de mimbre frente a la ventana, y vi cómo el viento movía las hojas de los olivos. Cerré los ojos y recé, no con palabras aprendidas, sino con el corazón abierto y tembloroso. Pedí ayuda no para ser fuerte, sino para ser valiente. Fue en ese momento que sentí algo, una paz que no venía del mundo, sino de algo más grande, más profundo, como si una mano invisible acariciara mi alma y me dijera que no estaba sola, que aun cuando la tormenta parecía querer destruirme, había un propósito en todo. Durante los días siguientes, comencé a leer la Biblia que mi madre me dejó. Sus páginas gastadas me hablaban de esperanza, de milagros, de amor incondicional. Y aunque no entendía todo, sentía que cada palabra era un abrazo que me levantaba. A mis hijos también notaron el cambio. Ana me dijo una vez: mamá, parece que has encontrado una luz dentro de ti. Y yo sonreí, porque sabía que era verdad. Esa luz era la fe que había despertado en mí y que ahora me daba fuerzas para enfrentar cada día, incluso cuando el dolor físico volvía, cuando la tormenta interna amenazaba con derrumbarme. Esa fe me sostenía, me enseñó a perdonar, a soltar el miedo, a confiar en que todo tiene un sentido, aunque a veces no lo veamos. Un día, en la iglesia del pueblo, mientras escuchaba al cura hablar sobre la esperanza,
Sentí que el viento volvía a soplar, pero, esta vez, no para arrastrarme, sino para llevarme adelante, para impulsarme a seguir adelante con confianza. Sé que para muchos, la fe puede ser solo una palabra, pero para mí, después de haber estado tan cerca del final, es el faro que me guía, el refugio donde encuentro paz, y la fuerza que me ha permitido transformar mi vida. Si alguna vez te has sentido perdido en medio de tu tormenta, quiero que sepas que la fe puede ser tu ancla. No importa de dónde vengas ni en qué creas, solo abre tu corazón y deja que esa luz entre, porque ella tiene el poder de salvarnos. Después de descubrir en mi interior aquella luz de fe, llegó un momento en que la esperanza dejó de ser solo un deseo y se transformó en un milagro tangible. No fue un milagro espectacular como en las películas, no hubo luces ni sonidos celestiales, pero fue un milagro real, cotidiano, que cambió mi vida para siempre. Recuerdo una mañana clara de primavera, cuando la luz del sol entraba suavemente por la ventana de mi habitación. Me sentía diferente, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Fue entonces que decidí volver al jardín, ese pequeño espacio que había descuidado desde la tormenta. Poner un pie fuera de casa fue un acto de valentía. El aire fresco me acarició la cara y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viva de verdad. Caman lentamente, apoyada en mi bastón, observando las flores que comenzaban a brotar entre las piedras y la tierra. El viento soplaba suave, como un susurro que me invitaba a seguir adelante. Fue ahí, en ese jardín humilde de mi casa en Granada, donde entendí que el milagro no estaba en sobrevivir a la tormenta, sino en encontrar la fuerza para renacer después de ella. En cada flor que florecía, cada hoja que bailaba al viento, era una promesa de vida. A mis hijos vieron ese cambio en mí y me animaron a compartir mi historia. Me dijeron que podía ayudar a otros, a quienes estaban pasando por sus propias tormentas, a encontrar esperanza cuando todo parecía perdido. Y así nació esta idea de contar mi experiencia, no para ser protagonista, sino para ser testigo de que la vida siempre puede dar un giro inesperado. En una de las reuniones del pueblo, con amigos y vecinos, compartí un fragmento de mi historia. Vi lágrimas en sus ojos, escuché sus suspiros y sentí que no estaba sola. La tormenta que me golpeó a mí también había tocado sus vidas, aunque de maneras diferentes. Entonces, entendí que el milagro es colectivo, que cuando una persona se levanta, también ayuda a que otros encuentren la fuerza para hacerlo, que la esperanza se contagia y que juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. Desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte en Granada, ya no siento miedo, siento respeto y gratitud, porque sé que el viento puede ser un mensajero, un recordatorio de que estamos vivos, que tenemos historias que contar y que cada día es un regalo. Y si estás pasando por un momento difícil, quiero que recuerdes que el milagro puede estar en la simple decisión de seguir adelante. No tienes que hacer grandes cosas, solo dar un paso a la vez, con fe y esperanza en el corazón. Ansí, esta historia te inspira. Suscríbete y acompáñame en los próximos capítulos. Juntos, encontraremos el milagro en cada paso de la vida. Después de la tormenta y de todo lo que viví, me di cuenta de que el viento no solo me arrastró físicamente, sino que también me trajo recuerdos que había guardado por años, recuerdos que necesitaban salir a la luz para que yo pudiera sanar durante las semanas después de la caída. Mientras me recuperaba en casa, empecé a tener sueños muy vívidos, como si el viento me hubiera llevado a recorrer mi propia vida. Desde el principio vi mi niñez en Almuñécar, el pueblo donde nací. Recordé el olor a sal del mar Mediterráneo, el sonido de las olas rompiendo en la playa, y las risas de mis hermanos jugando bajo el sol de verano. Aquellos recuerdos parecían más reales que nunca, y con ellos, emociones que hacía mucho tiempo había enterrado. Sentí la ternura de mi madre cuando me abrazaba, la fuerza de mi padre cuando me enseñaba a ser valiente, y la alegría sencilla de aquellos días que parecían eternos. Pero también surgieron recuerdos dolorosos, como la pérdida de mi hermana, pequeña cuando yo tenía 15 años, un golpe que nunca
superé del todo. Esos recuerdos salieron como si el viento los hubiera arrancado de mi corazón, para que pudiera mirarlos de frente. Sin miedo entendí que ese era el verdadero regalo del viento, la oportunidad de reconciliarme con mi pasado, para poder vivir plenamente el presente. Empecé a hablar con mis hijos sobre mi infancia. Compartí historias que ellos nunca habían escuchado, y sentí cómo ese acto de abrir mi corazón me liberaban. Con cada recuerdo que surgía, sentía que una parte de mí se curaba. El viento había sido un mensajero, no solo de peligro, sino de sanación. Decidí entonces escribir mis memorias, no para que se quedaran guardadas en un cajón, sino para que otras personas pudieran encontrar en ellas la fuerza para enfrentar sus propias tormentas. La tormenta física había sido devastadora, pero la tormenta interna, acompañada de esos recuerdos, fue la que realmente me transformó. Me enseñó que no podemos huir de nuestro pasado, sino abrazarlo, aprender de él y usarlo como una brújula para el futuro. Después de aquella tormenta que me arrancó de mi rutina y me lanzó lejos, descubrí que no estaba sola. En los momentos más oscuros, cuando sentía que el peso de todo era demasiado, fue la gente a mi alrededor la que me sostuvo, la que me dio fuerzas para seguir adelante. En nuestro pueblo, la vida siempre ha sido comunitaria. Nos conocemos todos, nos ayudamos en las buenas y en las malas. Cuando los vecinos supieron lo que me había pasado, no dudaron en venir a verme, a traerme comida, a sentarse conmigo, a escuchar mis silencios y mis lágrimas. Recuerdo a Carmen, mi amiga de toda la vida, que no se apartó de mi lado ni un solo día. Venía con su sonrisa tranquila, sus manos que parecían tener el poder de calmar cualquier dolor. Me traía flores del jardín y me contaba historias antiguas para distraerme y recordarme que la vida continuaba. A mis hijos, Ana y Miguel, fueron un pilar fundamental. Vi en sus ojos un amor profundo, pero también un miedo silencioso que les costaba mostrar. Me cuidaban con ternura, me animaban a no perder la esperanza y sobre todo, nunca dejaron que me sintiera sola. Incluso gente que apenas conocía, como don Francisco, el panadero, se acercaba para regalarme un trozo de pan caliente y una palabra amable. En esos gestos pequeños sentí una gran fuerza, porque entendí que la solidaridad puede ser el viento que nos levanta cuando todo parece perdido. Pero lo más hermoso fue ver cómo la tormenta que me golpeó a mí también unió a mi comunidad. Vecinos que apenas se saludaban comenzaron a apoyarse mutuamente, a compartir sus propias historias de lucha y esperanza. Aprendí que cuando caemos, no solo es la fe la que nos sostiene, sino también las manos y los corazones de quienes nos rodean. Que no hay vergüenza en pedir ayuda, ni en aceptar que a veces necesitamos ser levantados. A veces, el viento no solo nos lleva lejos, sino que también nos acerca a los demás, a la humanidad que compartimos, a la conexión que nos hace fuertes. Después de haber experimentado la furia de aquella tormenta que me arrastró lejos, y de haber sentido el silencio profundo que vino después, comprendí que la verdadera batalla comenzaba ahora. Aprender a vivir de nuevo. No se trata solo de volver a caminar o a realizar las tareas cotidianas, es mucho más, es reaprender a sentir, a amar, a confiar en la vida con un corazón renovado. Cuando volví a casa, la rutina parecía la misma para quienes me rodeaban, pero para mí, todo era diferente. Las mañanas que antes eran tranquilas, ahora parecían un reto. Levantarme de la cama requería un esfuerzo monumental. El cuerpo aún dolía, y el alma estaba llena de preguntas sin respuesta. Me di cuenta de que vivir no es solo existir, sino estar presente en cada instante, con todas las emociones, con la voluntad de abrazar el día, aunque esté nublado o haga frío. Aprender a vivir de nuevo implicó aceptar mis limitaciones y al mismo tiempo celebrar cada pequeño avance, cada paso que daba sin ayuda, cada sonrisa compartida con mis nietos. En esos momentos, la fe que había comenzado a despertar se volvió un refugio y una guía. Me apoyé en ella para no dejar que el miedo o la tristeza me dominaran. Rezaba cada mañana,
no solo pidiendo fuerza, sino agradeciendo por la oportunidad de seguir adelante. También me apoyé en mis pasatiempos antiguos y nuevos. Empecé a cuidar mi jardín con más dedicación, viendo cómo las flores brotaban y crecían a pesar de las tormentas. La jardinería se volvió una metáfora de mi propia vida, aunque a veces el viento arranque las hojas. Siempre es posible renacer. A la familia fue un pilar fundamental en este proceso. Ana y Miguel me ayudaron con todo lo que necesitaba, pero también me alentaron a ser independiente, a confiar en mí misma. Mis nietos trajeron alegría y risas, que curan el alma de maneras que uno no espera. No obstante, no todo fue fácil. Hubo días de mucha tristeza, de lágrimas silenciosas, días en los que parecía que el viento de la tormenta todavía soplaba dentro de mí, arrastrando viejos miedos y dudas. Pero aprendí a ser paciente conmigo misma, a reconocer esos momentos sin juzgarme. La comunidad también jugó un papel crucial. Participar en las reuniones del pueblo, compartir con amigas y vecinos, contar y escuchar historias, me recordó que no estoy sola, que la vida con sus tempestades y calmas es una aventura compartida. A medida que pasaban los meses, sentía que volvía a florecer, lenta pero segura. Descubrí que la vida después de la tormenta no es volver a ser la misma persona, sino ser alguien más fuerte, más consciente y agradecida. Cada día era un regalo, y yo estaba decidida a aprovecharlo, a caminar con paso firme, a amar sin miedo, a soñar con esperanza. Porque aprendí que, aunque el viento pueda arrastrarnos lejos, siempre podemos encontrar el camino de regreso, y que vivir de verdad es el milagro más grande después de todo lo que viví. Entendí que para sanar verdaderamente necesitaba enfrentar algo que llevaba mucho tiempo dentro de mí, el perdón. No solo perdonar a otros, sino también perdonarme a mí misma. Fue un proceso difícil, profundo, que me enseñó que el perdón es una llave que abre la puerta a la paz. Durante años guardé resentimientos y culpas por cosas pequeñas y grandes, cosas del pasado, heridas que pensaba que nunca cicatrizarían, algunas relacionadas con familiares, otras conmigo misma, por decisiones que tomé o caminos que no seguí. Después de la tormenta, cuando mi cuerpo y alma estaban frágiles, esas cargas se hicieron más pesadas. Me di cuenta de que, aunque estaba viva, llevaba cadenas invisibles que me impedían avanzar. Un día, en la iglesia del pueblo, escuché una homilía sobre el poder del perdón. El sacerdote habló de cómo el perdón libera y permite renacer. Esa noche, sentada en mi habitación, con la Biblia abierta en mis manos, sentí la necesidad de comenzar ese camino primero. Perdoné a quienes me habían hecho daño, consciente de que el perdón no justifica el dolor, pero sí libera al corazón. Luego, con mucho más esfuerzo, me perdoné a mí misma por los errores, por los miedos que me limitaron, por no haber vivido plenamente antes. Fue un acto de amor profundo. El viento que me llevó lejos también me ayudó a soltar esos pesos. Sentí que me quitaba una carga enorme, que mis pasos se hacían más ligeros y que mi corazón se abría para recibir la vida con más esperanza. El perdón me dio la paz que necesitaba para continuar mi camino con más alegría y confianza. Me permitió mirar al futuro sin miedo, sabiendo que el pasado no define quién soy, sino que es parte de mi historia que me ha hecho más fuerte hoy. Comparto este mensaje con todos los que están atravesando tormentas. Perdona, aunque sea difícil, perdona para liberarte, para reencontrar la paz que mereces. El viento puede ser duro, pero el perdón es el refugio donde el alma descansa. Si esta parte de mi historia te toca el corazón, suscríbete y acompáñame para seguir descubriendo juntos cómo sanar y encontrar la paz. Después de la tormenta, después de haber vivido el perdón y la sanación, llegó el momento de mirar hacia adelante con esperanza renovada. La tormenta había dejado cicatrices, sí, pero también había abierto una puerta a un nuevo amanecer, una nueva etapa en mi vida que estaba lista para abrazar. Con todo mi corazón. En cada día, me despertaba agradecida por la oportunidad de ver el sol salir detrás de Sierra Nevada, por el canto de los pájaros que llenaban de música el aire fresco de la mañana. La vida
con todas sus imperfecciones, se volvía un regalo precioso que ya no daba por sentado. Decidí retomar antiguos sueños y también descubrir nuevos. Empecé a participar más activamente en las actividades del pueblo NLA Association, de mayores, en las charlas de la biblioteca, en las celebraciones de las fiestas tradicionales. La gente me recibía con cariño y yo sentía que formaba parte de algo más grande, una comunidad viva y llena de esperanza. A la familia seguía siendo mi motor, ver a mis nietos crecer, escuchar sus risas, compartir con ellos mis historias y enseñanzas, me llenaba de un amor profundo. Me di cuenta de que la vida continúa a través de ellos, y que cada momento con ellos era un tesoro que quería cuidar con todo mi ser. También encontré nuevas pasiones. En paz a pintar, algo que nunca había hecho antes. Las pinceladas de colores en el lienzo se convirtieron en una forma de expresar todo lo que sentía, de plasmar mi viaje desde la tormenta hasta la calma. Mis cuadros reflejaban mis emociones, mis miedos, mis esperanzas. Este nuevo amanecer no significa que olvidé la tormenta, ni las heridas que dejó. Significa que aprendí a convivir con ellas, a aceptarlas como parte de mi historia, pero sin dejar que definan mi futuro. Sé que la vida puede ser impredecible y que pueden venir nuevas tormentas. Pero ahora sé que tengo la fuerza y la sabiduría para enfrentarlas. El viento que una vez me arrojó lejos, ahora es viento en mis velas, impulsándome hacia nuevos horizontes. Si algo he aprendido en esta nueva etapa, es que nunca es tarde para renacer, para reinventarse, para encontrar la belleza en cada día. Cuando pienso en aquella tormenta que me sacudió hasta el alma, nunca imaginé que detrás de tanto dolor y miedo habría un regalo tan valioso, esperando para ser descubierto. A veces, las pruebas más duras de la vida nos traen lecciones que, con el tiempo, se convierten en tesoros. Después de todo lo vivido, comprendí que el regalo más grande que me dejó aquella tormenta no fue solo la oportunidad de seguir viva, sino una nueva forma de ver la vida, de entender el amor, de conectar con la gente que me rodea y sobre todo, de conocerme a mí misma en profundidad. Antes, mi vida era sencilla y tranquila, pero limitada. Vivía siguiendo rutinas, sin detenerme a escuchar lo que mi corazón realmente quería. La tormenta me obligó a frenar, emarar dentro, y en ese silencio descubrí aspectos de mí que nunca había visto, una fuerza que no sabía que tenía, una paciencia nueva, una capacidad para amar sin condiciones. Este regalo inesperado también me enseñó a valorar lo esencial, a dejar de preocuparme por cosas superficiales y a enfocarme en lo que realmente importa, a la familia, la salud, la alegría de los pequeños momentos. He aprendido a vivir con gratitud cada día, a agradecer, incluso las dificultades, porque sé que me han hecho más fuerte. Y con esa gratitud he encontrado la paz en la tormenta. Me trajo también la oportunidad de inspirar a otros. Cuando comparto mi historia, veo en los ojos de las personas la esperanza que quizás ellos habían perdido. Saber que mis palabras pueden ayudar a alguien a encontrar luz en su oscuridad es un regalo que no tiene precio. Además, he descubierto que la vida es un constante aprendizaje y que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo reaccionar. Yo decidí que no permitiría que la tormenta definiera el final de mi historia, sino el comienzo de un capítulo nuevo y lleno de vida. Cada vez que siento el viento soplar fuerte, lo recibo como un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad, y del regalo maravilloso que la vida me ha dado, la oportunidad de renacer una y otra vez, después de todo lo que he vivido. Después de haber sido arrastrada por la tormenta, de haber sentido el viento y el silencio, el miedo y la esperanza, hoy quiero compartir contigo el mensaje más importante que puedo dejar. Nunca te rindas. Sé lo que es sentir que la vida te ha arrojado lejos, que el mundo se desmorona a tu alrededor y que la oscuridad parece infinita. Sé lo que es estar al borde del abismo, sin fuerzas para seguir. Pero también sé con todo mi corazón que dentro de ti hay una fuerza increíble, una luz que nadie puede apagar. Quiero que sepas
que no importa cuán fuerte sea la tormenta, ni cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte. Anne, la vida no es un camino recto ni fácil, es un viaje con curvas, subidas y bajadas. Pero cada paso cuenta. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia había terminado el día que el viento me arrastró, pero me equivoqué. Ese fue solo el comienzo. Un comienzo lleno de aprendizajes, de milagros pequeños y grandes, de amor que renace y esperanza que crece. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Hay gente que te quiere, que te y espera, que quiere ayudarte a levantarte. Y si alguna vez sientes que no puedes más, busca esa mano amiga. Abre tu corazón a la fe, a la esperanza, al amor. Yo encontré en mi fe la fuerza para seguir, en mis recuerdos la paz para sanar, en mi familia el motivo para luchar, y en la comunidad el abrazo que sostiene. Pero sobre todo, encontré en mí misma la valentía para vivir así. Que hoy te digo, desde lo más profundo de mi alma, no te rindas nunca. La tormenta puede ser feroz, pero tú eres más fuerte. Y después de la tormenta, siempre, siempre llega un nuevo amanecer. Quiero agradecerte por haber escuchado mi historia. Ojalá que mis palabras te acompañen y te den ánimo cuando lo necesites. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y comparte este video con quien necesite escuchar un mensaje de esperanza. Juntos, podemos iluminar los días más oscuros. Gracias por estar aquí y hasta el próximo capítulo de la vida.